Basura espacial que puede matar, presidentes que legislan en nombre de sus perros, una misión en África en los años 60, un movimiento feminista que corta todo vínculo con los varones y un país donde te multan si tenés la panza muy grande. Todo eso a continuación. Esto es Política para Millennials. Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a otro episodio de Política para Millennials. Soy Miguel. ¡Hola, Miguel! Y en este video seguimos con los datos que parecen mentira pero son verdad. Si no viste la primera parte, te dejo el link acá arriba así lo chusmeas después. Y como siempre, dejame un like que nos ayuda un montón y suscríbete para no perderte los próximos videos. 1. Hay más de 1 millón de fragmentos de basura espacial dando vuelta a la Tierra a más de 28.000 km por hora. El espacio se llenó de mugre. Desde 2019 se cuadriplicó la cantidad de satélites en la órbita baja. Solo SpaceX tiene más de 7.000 satélites Starlink allá arriba. Y Amazon, con su proyecto Kuiper, quiere sumar 3.000 más. A eso se le suman las pruebas militares que hacen muchos países, que destruyen satélites propios y generan miles de fragmentos nuevos. Por eso cada satélite tiene que esquivar objetos todo el tiempo. Se calcula en promedio que hacen hasta 14 maniobras evasivas por semestre. Y no es una exageración, porque a esa velocidad un tornillo suelto puede destruir un satélite como si fuera telgopor. De hecho, la Estación Espacial Internacional ya tuvo que cancelar varias caminatas espaciales por riesgo de impacto. Lo que cambió en los últimos años es que agencias como la NASA empezaron a tercerizar sus proyectos en magnates mesiánicos que sueñan con conquistar el espacio. De repente, y sin preguntarnos, el espacio se privatizó. Como dice el investigador de CONICET, Federico Merke, la idea es que podamos tener internet y mirar The Voice o Los Anillos de Poder desde una aldea remota de Mongolia. Y como nadie quiere quedarse atrás en la carrera tecnológica, todos lanzan satélites pero nadie regula. Y así se genera una situación que en teoría de juegos se conoce como el dilema de los comunes. El interés individual de cada uno es contrario a la preservación de un bien que es colectivo, porque todos quieren explotarlo pero nadie lo cuida. Nadie quiere ser el primero en autorregularse. Nadie quiere pagar por un sistema de tránsito orbital si puede jugar gratis. Nadie quiere limpiar el patio si puede seguir tirando basura al jardín del otro. En el nombre del progreso estamos contaminando el espacio como si fuera el baldío de atrás de un shopping. Y si seguimos así, el espacio va a dejar de ser un lugar funcional mucho antes de que lo podamos habitar. 2. En Japón ser obeso está prohibido por ley. Parece una locura, pero en Japón, si tenés entre 40 y 74 años, existe una ley que permite que te midan el tamaño de la cintura. Se conoce como la ley Metabo y dice que la cintura no puede pasar de los 85 centímetros en hombres y 90 centímetros en mujeres. Igual si te pasás no es que te van a llevar preso, pero te va a ser muy difícil conseguir trabajo, porque las empresas con empleados que se excedan de ese límite van a ser multadas. ¿Para qué hacen esto? Para reducir los costos del sistema de salud público. Japón tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, pero también una población muy envejecida, así que apuestan a la prevención obligatoria. 3. Mucho antes que Elon Musk, Zambia se propuso conquistar Marte. En los años 60, Zambia, un país africano recién independizado, se propuso ganarle a Estados Unidos y la Unión Soviética en la carrera espacial. El plan lo encabezaba un tipo increíble que se llamaba Edward Nkoloso, que fundó la Academia Nacional de Ciencia, Investigación Espacial y Filosofía. Se diseñó un cohete llamado DKLU-1, que estaba hecho de barriles y alambres, y reclutó a 12 astronautas, 10 hombres, una mujer y un gato, que iban a ser los primeros en llegar al planeta rojo. Y uno de los primeros objetivos de Nkoloso era llegar y establecer un centro misionero cristiano en Marte. Llegaron a hacer incluso entrenamiento espacial, bastante surrealista por cierto, porque consistía en que los astronautas rueden hacia abajo de una colina dentro de tambores, para simular la falta de gravedad. El programa fracasó, primero porque no consiguieron fondos, que le fueron pidiendo a varias instituciones, incluida la UNESCO, pero nadie les dio bola, pero también se complicó porque la mujer, una chica de 16 años llamada Mata Mwamba, que estaba destinada a ser la primera mujer en pisar Marte, quedó embarazada. Igualmente la historia quedó como un símbolo del afrofuturismo. Y hoy es tema de documentales, instalaciones de arte y hasta campañas espaciales de África más reales. Un delirio muy lindo. A mí la verdad me hubiese encantado que un gato llegara al espacio antes que Elon Musk. ¿A ustedes? 4. Los perritos se han convertido en una pieza central de la política sudamericana. En Sudamérica el 95% de los presidentes tienen al menos un perro. Lula da Silva tiene a Resistencia, una perrita callejera que apareció a fines de 2018 en un campamento montado por decenas de personas que se movilizaron frente a la cárcel donde estaba encerrado el presidente en Curitiba. Resistencia se convirtió en un símbolo de la lucha por la liberación de Lula, y cuando él fue liberado adoptó a la perrita junto a su pareja Yanja. Luego Resistencia obtuvo el título de embajadora canina de adopción animal
animal durante el Día Internacional de los Derechos Animales en Brasil y fue la primera mascota en subir, junto a Lula y Janja, a la rambla del Palacio del Planato, en la ceremonia de posesión del actual presidente. Javier Milei tenía un perro llamado Conan que murió en 2017, pero fue clonado en Estados Unidos. $50.000 le salió, obteniendo de ahí 5 cachorros, uno de los cuales, según cree el presidente, se convirtió en la reencarnación del Conan original. Y se pone más raro, porque según afirma Juan González, biógrafo de Milei, Conan es un compañero que lo acompañó en vidas anteriores, como gladiador y león, y que se ha comunicado con él espiritualmente a través de una medium. Actualmente se desconoce cuántos de los cachorros clonados viven, y se cree que Conan, el segundo o el tercero según otras versiones, actualmente no está vivo, pero Milei sigue hablando de él como un hijo, al igual que sus otros perros, que llevan nombres de economistas famosos. Gabriel Boric tiene a Brownie, un perro mestizo que fue muy popular en las redes desde 2015, que tiene cuenta de Instagram y hasta una vocería presidencial perruna. Gustavo Petro sale en fotos junto a Philip, un cocker spaniel, y Tequila, una perrita de mezcla rescatada. En Uruguay, el nuevo presidente Yamandu Orsi ya se mostró junto a su perro Ramón, y en Paraguay, Santiago Peña aparece en redes con Nino, un bulldog francés. También está Nene, el pequeño perro de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, Bocayá, un perro de raza mestiza que le dieron al presidente de Bolivia, Luis Arce, como regalo. Nicolás Maduro en Venezuela ha presentado a su perro Yaco y a sus 3 cachorros en redes sociales, y Noboa de Ecuador tiene varios perros a los que no se les conoce el nombre. El presidente de Guyana, Irfan Ali, se distingue por tener varias fotos con perros, gatos, caballos y aves en la casa de estado. Y la única excepción es el presidente de Surinam, Santokki, al que no se le conocen mascotas. O sea que de 12 presidentes, 11 tienen mascota y todos son perros. Y esto no es solo una cuestión de ternura, es estrategia, branding emocional y hasta política animal. En la era de las redes sociales, tener un perro no es solo tener un perro, es tener un mensaje, es mostrar sensibilidad y humanidad. Es la posibilidad de construir un vínculo más cercano con el electorado. Y además, esta cercanía ha impulsado que varios de los gobiernos impulsen políticas para proteger o resguardar los derechos de los animales. Pero si querés que hablemos más del significado de las mascotas en la política o sobre las mascotas de los presidentes de otros países, hacémelo saber en los comentarios. 5. El movimiento 4B. Las mujeres que dicen basta y son lo opuesto a los incels. Hay mujeres que están eligiendo cortar totalmente el vínculo con los varones. El movimiento se llama 4B y nació en Corea del Sur, pero ya está creciendo en Estados Unidos y en otros países. 4B viene del coreano 4 no. No romance, no sexo, no matrimonio y no maternidad. No es una moda ni una simple rareza. Es una respuesta radical a una sociedad donde las mujeres sienten que están todo el tiempo bajo presión o bajo ataque. Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Y muchos sostienen que no es porque no puedan tener hijos, sino porque ya no quieren. Por muchas razones, pero entre ellas porque el mundo que les ofrece este sistema es demasiado hostil y deciden salirse directamente. Lo interesante es lo que pasó cuando este movimiento llegó a Estados Unidos. Ahí se empezó a mezclar con otras corrientes como el femcel, una versión femenina de los incels, pero con crítica estructural, y con sectores radicales del feminismo separatista que rechazan el modelo de pareja tradicional. Algunas ramas de este movimiento se mezclan incluso con ideas trans exclusionarias, lo que se conoce como feminismo TERF, generando híbridos ideológicos bastante particulares. Más allá de sus diferencias internas, lo que une a todos estos grupos es la respuesta defensiva ante el avance de una cultura masculinista que, sobre todo en internet, se ha vuelto más violenta, más cínica y más agresiva. La cultura incel, el odio online, los discursos de ultraderecha que minimizan el machismo o lo reivindican, todo esto genera un clima donde las mujeres empiezan a sentir que ya no pueden arreglar el vínculo con los varones, y por eso deciden cortarlo. Y eso al menos nos tiene que hacer un poco de ruido a los varones. Porque en lugar de replantearnos qué cosas necesitamos cambiar, muchos se refugiaron en un machismo más duro, más cínico y más reaccionario, como si la única forma de responder a la pérdida de privilegios fuera radicalizar el desprecio. Y quizás el 4B, por más extremo que suene, no es solo un grito de hartazgo, sino un espejo que nos devuelve lo que no queremos escuchar. Migraciones que reconfiguran regiones enteras, mapas poblacionales que parecen imposibles, o una ciudad que está construida para millones y está totalmente vacía. Todo eso va a estar en el próximo video, así que suscríbete para no perdértelo. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, déjame un like, que realmente nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y contame en los comentarios qué tipo de temas querés que sigamos explorando. Nos vemos en el próximo. Chau.